Continuamos con nuestro estudio acerca del bautismo en agua en el nombre de Jesús. El tema para hoy es la forma bautismal o el modo en el que se debe hacer el bautismo. Vamos a mirar que hay tres formas básicas en las que se practica el bautismo y cuál de esas tres es la forma bíblica. Porque recuerde, nuestra idea, nuestra meta es pues ser lo más bíblicos posible. La primera forma que miraremos es la llamada aspersión, que consiste en el rociamiento de agua. Bien, la palabra aspersión aparece en la Biblia. En Hebreos dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. La aspersión era una práctica que se hacía en el Antiguo Testamento, pues especialmente en las ceremonias donde se rociaba la sangre y también se rociaba en algunos lugares agua. Pero no aparece en el Nuevo Testamento en la práctica cristiana, ni hace referencia al bautismo. Entonces, esto está en el libro de Hebreos y como vamos a ver ahora, todo eso era sombra hasta que apareciera la realidad que es Cristo. Aspersión, como vimos también en la definición de la palabra bautismo, la palabra bautismo en griego, baptisma, no significa aspersión. Tenemos otra práctica que es la llamada ablución o lavamiento. Entonces, los judíos, por ejemplo, tenían muchos rituales en los que se lavaban partes de su cuerpo, quitando las inmundicias de la carne, las manos, los pies, en fin. Pero también el libro de Hebreos dice acerca de esta ceremonia, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, palabra clave, conciencia, al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones o lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ese tiempo es con Cristo. Esto eran prácticas en el judaísmo. Pedro también, en el versículo que leímos la vez pasada en 1 de Pedro 3:21, dice que el bautismo no consiste en estas ceremonias para quitar la inmundicia de la carne, sino que es como la aspiración de una buena conciencia. No es para limpiar el cuerpo, sino para limpiar la conciencia ante Dios. Entonces tenemos aspersión y ablución. Y tenemos la otra forma de las tres llamada inmersión, que consiste pues en sumergir a la persona en agua. Sumergir. Recuerden que la definición etimológica de la palabra bautismo viene del griego baptisma, que significa sepultar, sumergir, enterrar, hundir, anegar. Entonces tiene que ver con esto. Además, porque es tipo de la sepultura y nadie sepulta a una persona rociándole un poquito de tierra, ni tampoco pues hacer algún tipo de lavamiento ni nada de esto. Somos sepultados, dice Romanos 6:4, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y también Colosenses dice, con él fuiste sepultados, sepultados en el bautismo. Entonces el bautismo tiene que ver con la sepultura, con enterrar, con sumergir. Fuisteis también resucitados por el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿Es realmente importante ser bautizado por inmersión? ¿Tiene alguna importancia, relevancia esto de la forma? Bueno, esta forma bautismal fue la que usó el Señor Jesús, dándonos ejemplo a nosotros. Mateo 3:16 dice después
que Jesús fue bautizado, subió del agua. Quiere decir que había descendido allí, como vimos la vez pasada. Cada bautismo que menciona el Nuevo Testamento fue hecho por inmersión, fue hecho sumergiendo a la persona en agua. Entonces, un ejemplo como el que vimos la vez pasada, el bautismo del eunuco, y mandó parar el carro, y entonces Felipe y el eunuco bajaron al agua y Felipe lo bautizó, y cuando subieron del agua, eso dice la nueva versión internacional de Hechos 8, 38 y 39. Además, pues es lo que mejor representa pues esta, esta definición etimológica que vimos la vez pasada, ¿no? Bautizo, que significa precisamente sumergir o enterrar, y la práctica pues obviamente debe ser por inmersión. El bautismo simboliza también un entierro, y sepultamos y resucitamos. Ya lo leímos, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en vida nueva. Hay tres opiniones aquí de muchas que hay, que ustedes podrán consultar en los textos de historia y en las enciclopedias, en fin, acerca de esta práctica. Martín Lutero dice: por mi parte, haría que aquellos que fueran a ser bautizados fuesen sumergidos en agua completamente, según implica la palabra bautizo y según lo que significa el misterio. Juan Calvino dice: la palabra bautizo significa sumergir. Es cierto que la inmersión era la práctica de la iglesia primitiva. Y John Wesley dice: sepultados con él, hace alusión al bautismo por inmersión, según la práctica de la iglesia primitiva. Tres nada más de los ejemplos de muchos que hay, en los cuales se comprueba que la práctica del modo bautismal bíblico es a través de la inmersión o sumergiendo a la persona en agua, no a través de lavamientos, abluciones, ni tampoco a través de rozamientos o aspersión. Gracia y paz.